Hola, les vengo a traer las novedades de ASCO 2020, bastante agitado por cierto para conseguir la información. Bueno, con respecto a la adyuvancia se presentó el Keynote 054, pembrolizumab versus placebo. Obviamente es una actualización, este estudio ya era positivo, esta vez la presentación es a 3 años, endpoint principal sobrevida libre de recaída y viene a refrendar la indicación de esta medicación en pacientes con melanoma estadio 3, ya sean BRAF positivos o BRAF negativos. Con respecto a los BRAF positivos se presentó el COMBI-AD, esta vez a 5 años, dato muy interesante para blancos moleculares, y acá se ve que la curva de DATRAM, que está comparada contra placebo, presenta un muy interesante amesetamiento a través del tiempo. También viene a refrendar la indicación de este tratamiento en pacientes BRAF positivo, y lo que no nos dicen estos estudios, porque ninguna de estas medicaciones están comparadas entre sí, cuál de las medicaciones aprobadas, e incluyo también el nivolumab, es mejor en cada escenario. Esa pregunta no está respondida, lo mismo que datos maduros de sobrevida tampoco tenemos de ninguno de los 3 estudios. Con respecto a enfermedad avanzada, el punto aquí fue menos es más. ¿Y por qué? Y bueno, porque la toxicidad asociada al régimen de ipinivo a dosis convencionales es alta. Y lo que están tratando distintos grupos es conseguir mantener la eficacia asociando a menos toxicidad. Es así que Postop presentó un estudio muy interesante donde luego de dos regímenes de inducción, es decir, a la semana 6, le hacían una restadificación a los pacientes, todos pacientes con enfermedad avanzada, por supuesto, y aquellos pacientes que tenían progresión de su enfermedad, ahí a ellos se les completaba 4 ciclos de inducción y luego mantenimiento. Aquellos que tenían beneficio clínico, es decir, respuesta o enfermedad estable, pasaban directamente al mantenimiento, ahorrándose así 2 ciclos de inducción. Lo que vieron los investigadores es que parece que lo que tenía que pasar pasa al principio, y quizás, porque todavía no tenemos los datos de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida maduros como para poder asegurar eso, es posible que no sean necesarios los 4 ciclos de inducción. De todos modos, ¿para qué nos sirve esto ahora? Simplemente para saber que cuando nosotros por razones de toxicidad tenemos que suspender antes la inducción, nos da cierta tranquilidad de espíritu pensar que quizás lo que haya tenido que pasar ya pasó. No nos tenemos que olvidar también de la toxicidad financiera que producen 4 ciclos de inducción, así que ese sería otro dato interesante que podría aportar si realmente se confirma que esto es así. Otro estudio muy interesante, y otra vez trabajando en la línea de menos es más, es en aquellos pacientes que han progresado a anti-PD1, que hoy en día es una gran cantidad de nuestros pacientes en la vida real. Y estos que han progresado a nivolumab o pembrolizumab intratratamiento, o aquellos que han progresado dentro de los 6 meses de haber completado la adyuvancia. ¿Cómo los tratamos hoy en día? Bueno, la opción cuando uno piensa en inmunoterapia es ipilimumab, pero sabemos que las tasas de respuesta del ipilimumab, tanto prospectivas como retrospectivas, son bajas en segunda línea y están un poco más arriba del 10%. Lo que se observó en este estudio, en el que se utilizó pembrolizumab a dosis habituales e ipilimumab solo a 1 miligramo kilo, es como un pembro ipi light, lo que se vio es que la tasa de respuestas en forma prospectiva es del 27%, por lo cual podríamos decir que es el doble de la alcanzada con ipilimumab solo, y además la mediana de duración de la respuesta estuvo en alrededor de los 18 meses. Esto es posible que hoy en día pueda ser trasladado a la vida real con estos datos que nosotros tenemos, dado que es un gran hueco de información que tenemos con nuestros pacientes y cómo continuar cuando progresan al anti-PD1. El otro tema interesante fue neoadyuvancia, y simplemente comentar que un estudio prospectivo utilizando las dosis del Opacid-Neo, es decir, Ipi-Nivolite, realmente resultó muy interesante, y quizás uno podría pensar, si los resultados se confirman, en que en algunos pacientes uno podría evitar el vaciamiento ganglionar locorregional.
pero bueno, esto queda a futuro y simplemente lo que me resta decirles es que no se olviden que vamos a tener POSASCO desde la Asociación de Oncología Clínica los días 18, 19 y 20 de junio. La inscripción es gratuita, se hace online y es a partir del 1 de junio. Bueno, que tengan un buen día y cuídense.